Y miren el detalle. Acá se les va a venir un texto fuertísimo a la mente. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? ¿A quién? Al Satanás, a los ¿De adversarios. la sangre? Mira, con la sangre. ¿Cómo pelean ellos? ¿Qué es la sangre? En los evangelios, ¿qué es la sangre? Lo hemos visto, lo tengo en el canal de Ser esto, ustedes lo pueden ver a La través de la vida de serie. Jesús, ¿no? Ajá, el agua, según Juan, el evangelio de Juan, el agua es la sangre es el perdón. Eso es lo que quiere decir Juan. Ellos, ¿cómo vencen? Por el perdón. Ellos, ¿qué hacen con el enemigo? Lo perdonan. ¿Cómo vences el mal con el bien? Dice la Biblia. Al mal lo atacas y lo destruyes con el bien. Perdónalo. Vencen con la sangre del cordero y miren lo que dice. La palabra que salía de la boca de Dios, ¿la recuerdan? La tentación. ¿Cuál era la palabra? Cristo, el evangelio, su persona. La palabra del testimonio de ellos. La palabra testimonio es martureo o martirio en el original. Es la palabra que los lleva, la palabra es Cristo, el logos, el verbo, es lo mismo. Los lleva al martirio. Cómo ellos daban testimonio de la palabra a través del martirio y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, los asesinaron, Santiago, Pedro, los que mató Nerón, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, todos los que están en el reino de los cielos, los que han aceptado el evangelio. Ay de los moradores de la tierra y del mar, los que no han entrado al reino. ¿Por qué? Se les venía a Roma a destruir. Los voy a poner un poquito en contexto lo que hemos visto. Ojalá hayan podido ver, la semana pasada hicimos la parte introductoria antes de entrar al capítulo 11 de Lucas. Entonces, toda esta parte clímax del libro desencadena finalmente en la muerte de Cristo, pero esto tiene un montón de aristas. Y en el tema pasado, en el tema introductorio, vimos un contexto cronológico de la historia. Vimos cómo está estructurado el libro de Lucas hasta el capítulo 10. También le recomiendo que vea al menos el episodio número 10 de Lucas, donde tratamos justamente ese capítulo, el número 10, que también es parte de esta misma temática. El 11 es ampliar la temática. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es comprender los escritos. Comúnmente sacamos un texto, un milagro de Jesús, un acontecimiento y hacemos aplicaciones que son espirituales y eso está en lo correcto. Solo que cuando las aislamos y sacamos estas aplicaciones, eso no nos permite ver en forma general qué es lo que está ocurriendo y por qué el autor compiló estas historias y en la forma en que él las ordena. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos los contextos, el momento en que se dan estos escritos, el contexto cultural, el contexto alrededor de los versos en los cuales nosotros estamos estudiando y también el contexto del libro completo, cuál es el interés del autor, el motivo de la escritura, porque eso nos puede ayudar a comprender por qué hay 4 evangelios, cuál es el motivo de cada uno de ellos, y no necesariamente que uno contradice al otro, eso también lo explicamos la vez pasada, sino que son complementos el uno con el otro. Pero todos los evangelios, en especial Mateo y Lucas, están en un contexto de clímax religioso y también político dentro de Israel. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Si ustedes se fijan, yo puse en este cronograma el Evangelio de Mateo, que debió haber sido escrito en la década del 60, yo le puse el año 65, eso es previo a la toma de Jerusalén. Los eruditos ponen a Mateo entre casi el 70 y el 80, en ese margen. Yo creo que fue un poquito antes del 70, pero muy en caliente con el 70. ¿Qué pasa el 70? Es la toma de Jerusalén y la destrucción de la ciudad. El libro de Lucas lo puse un poquito después de la toma de Jerusalén. Los eruditos ponen a Lucas un margen más amplio, entre el 60 y el 90, más o menos. Ese es el margen, usted lo puede poner en cualquier parte, es libre de ponerlo o antes o después de la toma de Jerusalén, pero lo que usted tiene que comprender de esto es que esos dos libros están no más de 5 o 10 años o antes o posterior a la toma de Jerusalén. Tienen en caliente este evento, está muy próximo. Por lo tanto, la política y la sociedad en Jerusalén está viviendo este conflicto, el conflicto con Roma. Y es ahí cuando nacen estos evangelios con una motivación muy particular que en otro momento podemos estudiar en profundidad. A base, el libro de Lucas está siendo dirigido
a una persona, al parecer, que tiene un origen judío muy tradicional, es un tal Teófilo, y ese Teófilo no sabemos exactamente quién es. Algunos piensan, yo creo que es muy probable que sea así, que había un sumo sacerdote posterior a Caifás que se llamaba Teófilo, y en su retiro este hombre recibió las cartas de Lucas, y que tampoco sabemos si es el Lucas seguidor de Pablo, simplemente dice que es Lucas, no es el único Lucas que existió en ese tiempo. Suponiendo que es el mismo, el seguidor de Pablo, que estuvo en los viajes de Pablo, es probablemente un sirio, una persona de origen siria que escribió estos textos. No estuvo presente en la vida de Cristo, por lo tanto lo tuvo que investigar para poder armarlo. Pero para presentárselo a este hombre tradicional judío que había recibido información de Jesús, pero en forma acotada, en textos de fragmento, en testimonios de persona, y necesitaba él una organización de los eventos. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que se decían en el tiempo de Jesús. Una de las cosas que no se creía de Cristo era que Jesús había resucitado. Ahí es cuando nace el libro de Marcos. El libro de Marcos lo que quiere explicar es a un Jesús mezclado en la ideología judía, pero resucitado. Lamentablemente al libro de Marcos le quitaron el último tercio, y esa es la copia que sobrevivió, porque había grupos que no creían en la resurrección de las personas. Ahora, el libro de Mateo nace en otro contexto político, ya más cerca de la toma de Jerusalén. Por lo tanto, el libro de Mateo relata los conflictos que existían en la época, y el libro de Lucas cuando ya estos eventos ya se consumaron, ya hubo la guerra. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con el Evangelio? Con todo lo que se decía, Lucas trata de conciliar la vida de Cristo con el anuncio de la destrucción de Jerusalén y lo que se viene para después. Y es muy importante que usted comprenda que el libro de Apocalipsis fue escrito un poquito antes de la toma de Jerusalén. Algunos lo ponen cerca del 90, otros lo ponen 1 o 2 años antes de la toma de Jerusalén. Yo pienso que no se escribió en un momento exacto, sino que es una especie de carta que fue escrita a través del tiempo. Debió haberse escrito previo a la toma de Jerusalén porque Mateo y Lucas hacen referencia a Apocalipsis, o Apocalipsis a Mateo y Lucas a Apocalipsis. Eso es más o menos el entuerto, y lo vamos a ver, eso es parte del tema. Por lo tanto, Lucas tiene cosas de Apocalipsis, ustedes la van a ver. Para Lucas debió haber estado Apocalipsis en su investigación. Y también tiene cosas que tienen que ver con un tiempo más prolongado. Por eso que Apocalipsis dice que aquella persona que le agrega algo al libro será echado del libro de la vida. ¿Por qué un libro dice nadie puede agregar nada a esta profecía? Porque hasta ese momento se le agregaba. Y la estructura de Apocalipsis nos da la sensación que eso es así. Lo más importante de todo es que nos demos cuenta qué es lo que está sucediendo en la política, en la guerra inminente que se les viene. Y en esos contextos aparecen estos libros, Apocalipsis, Mateo y Lucas. ¿Ok? Ahora, miren lo siguiente. Este es el elemento central, que a Jerusalén, que era el centro del mundo judío, se lo toman. Los cristianos ya sabían, porque al parecer Jesús algo había dicho de lo que se les venía. Todo esto del evangelio, de el amor al enemigo, la segunda milla, del poner la otra mejilla, iba en relación a cómo ellos se tenían que comportar con aquellos que eran sus enemigos. ¿Y quiénes eran estos? Los romanos. Jesús trata que el pueblo de Israel no entre en un conflicto con Roma. ¿Por qué? Porque si entraba en un conflicto, Roma tenía poder y podía caer sobre la ciudad. Eso es todo. De eso tratan los evangelios. A veces nosotros todo eso lo tomamos y lo llevamos como aplicación a nuestra vida, y eso está correcto. Pero los textos de los evangelios están orientados a ese punto, a ese conflicto. Cómo el Señor trató que a Jerusalén no se la tomaran. Por eso que Él dice, y Él llora delante de la ciudad previo a su muerte y dice, yo te quería cobijar bajo mis alas y proteger, pero tú no quisiste. Lo que está diciendo es eso el Señor. Te va a venir la destrucción, no quisiste aceptar el reino que yo te propuse, este es el reino de los cielos, y como tú no quisiste aceptar el reino, finalmente te va a caer Roma encima, no quisiste estar bajo el amor, esa es la protección de Dios, el amor, el buen trato entre todos. No quisiste estar bajo esa protección, y Jesús llora por la ciudad porque él sabía lo que iba a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si ustedes ven estas catapultas. Yo tengo aquí varios detalles de cómo se tomaron la ciudad. Esto está en este libro. Ustedes lo pueden buscar después en internet. Jewish Literacy, que es como la cultura judía, es como la cultura en letra judía. Es un libro actual que habla de la historia judía. Y yo extraje algunas
partes de ese relato y se las pongo acá para que ustedes vean lo que está sucediendo y qué es lo que significa el contexto político y social que ellos estaban viviendo cuando se dieron los hechos de la toma de Jerusalén y cuando aparecen estos libros, cuando muere Santiago, cuando muere Pedro, cuando Pablo se va a Roma a tratar de persuadir al emperador. Yo creo que él quería que a Jerusalén no se la tomara y quería calmar esto que estaba sucediendo. ¿Qué era lo que había ocurrido? Miren, los romanos ocuparon Israel por primera vez el año 63 Cristo. Casi 70 años antes fue cuando Roma llegó y tomó Jerusalén. Pero no fue tan destructivo. Ellos tomaron respeto al lugar y a la ciudad. Al parecer, los fariseos que estaban en pugna con los saduceos le abrieron ciertos lugares para que los romanos entraran y se tomaran la ciudad. Los fariseos toman el control también. ¿Por qué? Porque se volvieron una especie de aliados con Roma. Roma entra, toma el control de la ciudad y Roma empieza a decidir. Este segundo párrafo dice que Roma se hace cargo del nombramiento incluso del sumo sacerdote. Eran judíos los sumos sacerdotes, pero eran nombrados por Roma. Los líderes judíos eran nombrados por Roma. Y todos venían de la facción de los fariseos, de la secta de los fariseos. Toman el control político, social, religioso de la ciudad, pero nombrados por Roma. Aquí es cuando aparecen los famosos celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Eran rebeldes que nacieron en la zona de Galilea, donde Jesús había vivido. Era un grupo de extremos, judíos extremos tradicionales, que ellos eran agresivos, celosos de su cultura, prácticamente sicarios. Ellos podían matar para defender a la ciudad. Barrabás, los que fueron muertos en la cruz alrededor de Cristo, pertenecían a estas facciones. Bueno, ellos vivieron casi 6 décadas. Aparecen casi en el tiempo que Jesús nació y ahora cuando Jesús viene, de hecho, uno de los discípulos, al menos quizás dos, eran celotes, habían sido celotes o eran celotes cuando el Señor los llama. En ese tiempo, en el tiempo de Cristo, era Calígula el emperador. El año 39, muy cerca o poquito después que Jesús muere, se declaró una deidad Calígula y mandó que en todos los templos del imperio se hiciera una estatua a él. Y aquí vino el primer conflicto. ¿Por qué? Porque él mandó poner una estatua en los lugares de culto. Y en Jerusalén el lugar de culto era el santuario. Entonces, él quería, según esa orden, poner una estatua también en el santuario. Y los judíos lo rechazaron. Calígula los reprendió con furia, dice. Así que son enemigos de los dioses, declaró. Los únicos que se niegan a reconocer mi divinidad. Solo la muerte repentina y violenta del emperador salvó a los judíos de una masacre generalizada en el año de él, porque a él lo asesinan. En una ocasión los soldados romanos se expusieron en el templo y en otra quemaron un rollo de la Torá en el templo. Esos conflictos eran normales dentro de la ciudad porque había una guardia romana que estaba en Jerusalén. Había otra guardia romana que estaba en Galilea, que era la zona fronteriza con los demás pueblos. ¿Ellos qué hacían? Ellos cobraban impuestos que eran llevados a Roma. En el año 66, Floro, el último procurador romano, robó grandes cantidades de plata del templo, que era dinero sagrado, estaba orientado a los sacerdotes, etcétera, etcétera, y seguro algo les caía a los pobres, me imagino. Al menos ese era el conflicto en los tiempos de Cristo. Las masas judías indignadas se amotinaron y aniquilaron a la pequeña guarnición romana que estaba en Jerusalén. Esto ocurrió el año 66. Ya el 60 después de Cristo, Jesús murió cerca de entre el 35, 36 y 40. Ya 20 años posterior empezaron los conflictos y el año 66 esta guarnición romana fue aniquilada. ¿Comprenden lo que acaban de hacer los judíos? Cestio Galo, gobernante romano de la vecina Siria, está Galilea, al lado está Siria, el procurador que estaba en ese lugar envió un ejército mayor que la guarnición que estaba en Jerusalén. Pero los insurgentes judíos, no se olviden que estaban los celotes, también derrotaron a este ejército que mandó Cestio Galo. Esta fue una victoria alentadora que tuvo consecuencias terribles. Muchos judíos se convencieron repentinamente de que podían derrotar a Roma. Estamos en la década entre el 60 y el 70, cerca del 66. Ya Pablo había llegado a Roma. Posterior a eso, asesinan a Pedro. Pedro y Santiago, ¿por qué se quedaron en Jerusalén? Todos los discípulos estaban esparcidos por Europa y Asia. En cambio, Pedro se quedó para amonestar a la ciudad. Y si ustedes van a las cartas de Pedro, que muy probablemente no las escribió Pedro, relatan el mensaje de Pedro, que es, se viene el juicio, se viene la destrucción repentina, y todo era en la alerta a esta toma.
Y el libro de Santiago, que si bien no lo escribió Santiago, también relata la temática que Santiago exponía, que era el abuso de poder de los ricos a los pobres. Por eso los evangelios hablan de los ricos y los pobres. ¿Por qué? Porque tenían el control, los fariseos, y estas facciones. Esta era una lucha de poder, de clase, era una lucha política, era una lucha de dinero, etcétera, etcétera. Esta victoria fue una victoria alentadora, pero tuvo consecuencias terribles. Muchos judíos se convencieron repentinamente que podían derrotar a Roma. Y las filas de los celotes, estos revolucionarios que eran capaces de asesinar, dice que crecieron exponencialmente. Sin embargo, nunca más los judíos lograron una victoria tan decisiva. ¿Por qué? Porque se les venía una masacre. Ahí se organizan, ahí se empiezan a envalentonar. Habían expulsado a los romanos de Jerusalén, habían enfrentado a las guarniciones que ellos habían enviado y ellos creen que ahora son libres de Roma y que pueden organizarse de forma tal que pueden contener a los romanos. Bueno, la ciudad tenía varios muros, exteriores y hacia adentro. El mismo templo tenía un muro de protección. Entonces era una ciudad muy protegida, pero no habían más entre 15.000 a 20.000 soldados para defender la ciudad. Cuando los romanos regresaron, porque son expulsados, esto es muy relevante, son expulsados estas guarniciones, eliminados, y Roma le llega la noticia. Esto es meses, años. Entonces llega esto a Roma y Roma envía a sus ejércitos. Algunos piensan que son cerca de 100.000, otros que son cerca de 60.000. Al menos el texto aquí da por lo menos a 60.000 soldados romanos. Al mando de Tito, que si no me equivoco era el hijo del emperador en ese tiempo. Los romanos comienzan entrando por la zona de Galilea. Estaban fuertemente armados, eran altamente profesionales, por lo menos triplicaban el número o más de los que defendían la ciudad de Jerusalén. Lanzaron su primer ataque en la zona más radicalizada del Estado judío, en la zona donde habían nacido los celotes, en la zona más conservadora, radical y agresiva que tenía el mundo judío, y era Galilea, donde estaba Capernaum, Corazín, Nazaret, Caná, toda la zona alrededor del mar de Galilea. Ese es el capítulo número 10 de Lucas. Tu Corazín serás llevada al Hades. ¿Recuerdan esos textos? A esto es lo que se refería. Por eso vean el capítulo número 10. Ellos llegan por la zona de Galilea y la masacran. Los romanos conquistan Galilea y se estima que 100.000 judíos mueren, asesinados o vendidos como esclavos. Durante la conquista romana de ese territorio, los líderes judíos de Jerusalén prácticamente no hicieron nada para ayudar a sus hermanos. No enviaron soldados para enfrentar a los romanos, se quedaron tal cual donde ellos estaban, se sentían protegidos en la ciudad, cosa que no ocurría en las aldeas de Galilea. Eran aldeas, no estaban protegidas por muros. Los celotes huyen, escapan, y ellos van en dirección a Jerusalén. Los refugiados profundamente resentidos que lograron escapar de las masacres de Galilea huyen al último gran bastión judío, Jerusalén, para refugiarse allí. Allí asesinaron a cualquier líder judío que no fuera tan radical como ellos. Esto es lo que sucede en la guerra. Empiezan a tomar el control los que tienen el poder de las armas, los que tienen el atrevimiento. Entonces estos grupos extremos toman el control y si alguien se iba en contra de ellos, simplemente lo eliminaba. Así todos los líderes judíos más moderados, aquellos conservadores, aquellos que querían formar alianzas, todo aquel cristiano que trataba de que la ciudad no entrara en conflicto, que tratara con amor al enemigo, que solucionara esos problemas de relaciones, fueron eliminados. Ahí muere Pedro, Santiago había muerto poco antes. Una guerra civil para defender la ciudad, porque se venían los romanos. Entre el año 66 y 68, todos los conservadores ya habían sido asesinados, dice el texto. Y ninguno murió a manos de un romano. Los líderes judíos, y si habían cristianos, como es los que mencioné, también fueron eliminados. Todos fueron asesinados por sus compañeros judíos. Así los celotes toman la ciudad, toman el control, y eran grupos de extremos. Y miren lo que hacen. El escenario estaba preparado para la catástrofe final de la revuelta. A las afueras de Jerusalén llegan las tropas romanas. Se preparan para sitiar la ciudad. Dentro, los judíos se encontraban enfrascados en una guerra civil suicida. En generaciones posteriores, los rabinos declararon con exageración que el fracaso de la revuelta y la destrucción del templo no se debieron necesariamente a la superioridad militar romana, sino al odio infundido entre los judíos dentro de la ciudad.
En previsión de un asedio romano, los judíos de Jerusalén habían acumulado provisiones de alimentos secos. ¿Sabe cuántos alimentos tenía la ciudad para aguantar? Para años. Y miren lo que hacen estos hombres, los celotes. Una de las facciones celotas, en guerra, quemó todas las provisiones de la ciudad, aparentemente con la esperanza de que la destrucción de esta comida quitara la seguridad que sentían dentro. Así obligaría a todos a participar en la revuelta para defender o morirían. Miren lo que hicieron. La ciudad se quedó sin comida en 5 meses de sitio. Pero habían tenido comida para años aguantar. Pero estos hombres la quemaron por completo. ¿Para qué? Para que los conservadores, los que no querían participar en la guerra, se envalentonaran y lo hicieran a cambio de su vida. La hambruna resultante de esto, de este acto descabellado, causó un sufrimiento dentro de la ciudad. Sabemos que algunas grandes figuras del antiguo Israel se opusieron a la revuelta. En particular un rabino llamado Yohanan ben Zakkai. Dado que los líderes celotes ordenaron la ejecución de cualquiera que se propusiera la rendición romana, se podrían haber rendido y la ciudad no ser tomada. El rabino Yohanan dispuso que sus discípulos lo sacaran clandestinamente de Jerusalén, disfrazado de un cadáver. Una vez a salvo se entregó personalmente al general romano Vespasiano, quien le otorgó concesiones que permitieron la continuidad de la vida comunitaria judía durante el verano del 70. Miren, aquí está la fecha. Del 14 de abril al 8 de septiembre duró el sitio. Exactamente 5 meses. Los romanos traspasaron las murallas de Jerusalén después de un sitio de 5 meses. No es que en un día fue la guerra. Fueron varios días en que ellos tratan de entrar, traspasando muros y traspasando barreras. Y mientras están en el sitio, ellos ya estaban tratando de entrar. Ellos no esperaron los 5 meses para intentarlo. Una guerra que duró 5 meses, entre la hambruna, entre dejarlos sin comida, entre las guerras internas, entre traspasar los muros. El 14 de abril al 8 de septiembre duró la guerra, ¿ya? En el 70. 5 meses. Se estima que hasta 1 millón de judíos murieron en la gran revuelta contra Roma. 1 millón. Todos encerrados dentro de la ciudad. Después que pasaron los primeros muros, ellos se esconden dentro de los muros del templo. Al parecer, Tito, el general, no quería que se tomaran el templo. ¿Por qué? Porque ese templo había sido remodelado por Herodes. Había mano romana puesta ahí. Y quizás él quería conservarlo como un templo a sus cultos. Pero no lo logró. Algo pasó en el corazón de los soldados que se fueron en contra y no paraban y no paraban. La sangre bajaba las escaleras como ríos. El pueblo dentro del atrio, que era dentro de los muros de ese templo, fue masacrado. Además del más de 1 millón de judíos asesinados, estas rebeliones fallidas llevaron a la pérdida total de la autoridad política judía en Israel hasta el año 1948, cuando se organizó el Estado judío. Bueno, Jerusalén fue vuelta a tomar cerca del año 130, 136 por Bar Kokhba, un líder judío. Los judíos que quedaron esparcidos entre Mesopotamia, que nunca habían vuelto de Babilonia, más lo que lograron huir, volvieron y tomaron Jerusalén el año 130 y algo. Pero no duraron más de 7 años. Vienen los romanos, les dan de nuevo encima y mueren 500, 600 mil judíos. Es la tercera rebelión. Hubieron tres grandes rebeliones entre judíos y romanos. Nunca más Jerusalén se volvió a levantar ni se volvió a organizar el país hasta el año 48, cuando ellos vuelven a hacerlo. Y bueno, esos son otros conflictos más contemporáneos. Pero esta es parte de la historia. En estos contextos son escritos los evangelios, al menos Mateo y Lucas. Y Juan, 30 años posterior a este evento. Por lo tanto, todos miran el evento. Algunos los están viviendo, los acaban de vivir otros, y otros lo miran a distancia, 30 años. Por lo tanto, los evangelios nos relatan, sin lugar a duda, estos eventos. ¿Y qué rol jugó Jesús para evitar que esto sucediera? Ahí está el evangelio del reino. Este era el reino de los cielos que se había levantado. Para ellos el reino que ellos esperaban era bélico para defenderlos de Roma. Pero Jesús dice, no, es de paz, es de amor al enemigo, es un reino diferente. A esto él le llamaba el reino de los cielos, a una relación pacífica. Muy probablemente esto se hubiese solucionado con algo diplomático en el futuro, no lo sabemos, porque no fue lo que ocurrió. Pero esto es más o menos lo que sucedió en la toma de Jerusalén, para que ustedes pongan mucha atención, porque ahora cuando veamos los textos, van a comprender por qué Lucas escribió como escribió, por qué Lucas tomó los hechos de Cristo y los organiza de forma tal, yo digo tendenciosa, no en el sentido negativo, sino que tendenciosa para explicar a través de las palabras de Cristo y los milagros de Cristo y la información que el Señor hace, esto.
Él quería representar esto. El otro punto importante y relevante al 100% es el relato en el capítulo 4 de Lucas, que es un libro muy apegado a la ley. No se olviden que está dirigido a una persona muy judía. Nos relata un Jesús apegado a la ley, de acuerdo a la ley, circuncidado, presentado en el templo, cuya madre guardaba los mandamientos de familia levítica, porque la prima de su madre era la esposa de un sacerdote, a un Jesús relacionado con la tradición judía. A ese es el Jesús presentado en Lucas. Y ya en el capítulo 4 se nos relata que Jesús fue llevado al desierto. Ya algo hablamos la semana pasada de eso. ¿Qué es lo importante de esa historia, de ese relato? Que muy probablemente no ocurrió. Lucas la agrega porque es la base explicativa de todo el libro. Lucas está tomando la tentación de Jesús como la estructura de su libro. Esto lo desenreda en todo el libro. Esa es la razón por la cual está la tentación. Y de hecho, él invirtió la tentación que previamente había escrito Mateo. Las últimas dos tentaciones las invierte porque él tiene otro interés y otra forma de presentar la estructura de su libro. Esa es la razón por la cual hace eso. Por lo tanto, en vez de discutir si ocurrió o no ocurrió, que no es lo relevante, sino que por qué Lucas la incluye y cómo la tentación está siendo desenredada en todas las historias del libro, cómo empata todo este relato con esa estructura. Lo vamos a ver. La primera tentación, Jesús le dicen que convierta las piedras en pan. Y el Señor responde, no solo de pan vive el hombre, sino que de la palabra que sale de la boca de Dios. En el capítulo 9 de Lucas está el monte de la transfiguración donde el Señor dice, este es mi hijo amado, a él oíd, haciendo un contraste con Elías y con Moisés, que era la ley y el profeta del fuego. Es la presentación del Padre al Hijo. La voz que sale de la boca de Dios eran esas palabras. El pan es Cristo. Eso es lo que quiere decir la primera tentación. De una roca no viene el pan, que es la roca. Nosotros decimos la roca también es Cristo, pero esto sale en Mateo. En Lucas también sale algo parecido, pero en el contexto donde está relatada que de la roca no debía salir pan porque el Señor rechaza hacer ese milagro, tenía otro contexto en el momento que está mencionado y también lo vamos a ver. ¿Qué significa esa roca? Que Jesús no quiere hacer pan, sino que el pan es Él, cuya orden, cuyo poder venía de la boca de Dios. Él es el pan. Él es llevado y le es mostrado los reinos de la tierra y se le ofrecen los reinos. Y Él dice que todos los reinos son de Dios. No, no, no te puedo adorar porque todo eso pertenece a Dios. ¿Qué está presentando el Señor? Que en la tierra se tenía que manifestar el reino que es de los cielos. Todos los reinos de la tierra solo existen porque Dios lo permite. Y eso quiere decir que el reino de los cielos en un momento va a llegar a todos los rincones. Era el mensaje, el hilo medio de todo el Evangelio, la presentación del reino de los cielos. Y la última tentación que Jesús es llevado al pináculo del templo, ya vimos, bueno, lo vamos a ver en los capítulos que vienen, cuando lleguemos a esos capítulos finales, donde Jesús dice que Él es el templo que sería destruido y reconstruido en 3 días, se refiere a su persona, cuando él en la tentación es llevado al pináculo del templo y se le ofrece que se lance porque Cristo estaba, que iba a mandar sus ángeles a protegerlo, el Señor dice, no, 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 al Señor tu Dios no vas a tentar con eso. ¿Cuál era la tentación? ¿A subirse al templo y tirarse? El templo es Cristo. Lo que está siendo llevado Jesús es a esto. Te vas a lanzar para morir. Dios no va a permitir que tú mueras. Entonces el Señor dice, no, 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 no. Al Señor no tientas. ¿Por qué? Porque Él iba a la cruz. La última tentación es a la muerte de Cristo. Dice es el último párrafo del libro. Estos 3 bloques, el pan, el alimento que sale de la boca de Dios, los reinos y la muerte de Cristo, esos 3 bloques están en todo el libro. Esa es la razón por la cual pusieron la tentación ahí, al comienzo del ministerio de Jesús. Todo el ministerio de Jesús desenreda la tentación. Es el conflicto entre un Satanás, que ya vamos a ver lo que significa para el contexto histórico y el mundo judío, que no es la figura de una persona como nosotros se nos viene a la mente. Ellos se refieren a otra cosa. Está personificado en alguien que lleva a Jesús al extremo del conflicto. Y vamos a ver por qué. Ahí se nos va a desenredar eso. Esto es base para comprender el capítulo 11. Le he puesto en contexto. Ahora miren, vamos al tema, los 7 demonios capitales. Vamos a leer con mucha atención y vamos a ver cómo lo que yo ya les he relatado empieza a tomar forma. Vamos a comprender cómo Lucas está contando los hechos. Miren, mucha atención. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar
Y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Miren cómo lo aplica Lucas. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Se refiere a Juan el Bautista. Juan el Bautista le enseñó a su gente, o sea, tú enséñanos a nosotros. Y les dijo, cuando oréis, decid. Fíjense bien en lo que dice Jesús. Padre nuestro que estás. ¿Dónde? En los cielos. En el cielo no se está refiriendo allá arriba necesariamente. Se está refiriendo al reino. ¿Por qué? Fíjate lo que dice. Santificado sea tu nombre, el nombre tuyo. El nombre es tu carácter. Santo es tu carácter, el como tú eres. Eso es lo que vino a hacer Jesús, ¿no? Mostrar el carácter del Padre. Y aquí está. Venga tu reino. ¿Qué está pidiendo el Señor en la oración? Que el reino de los cielos, el reino de paz, el reino de amor, el reino del amor al enemigo, del amor al prójimo, el del perdón, bajara y se situara acá. ¿Qué les está invitando a hacer? La segunda tentación, que los reinos pertenecen al Padre. Que ese reino baje y se sitúe acá. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál era tu voluntad? ¿Qué es lo que tú deseas? Que ese reino que está allá esté también acá. Mire lo que dice ahora. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién era el pan? Cristo. El pan que salía de la boca de Dios, el enunciado en el monte de la transfiguración, también enunciado en el momento de su bautismo. Este es mi hijo amado, a él oíd, en él tengo complacencia. Esa es la primera tentación. Y miren lo que dice acá, perdónanos nuestros pecados. Miren los tres bloques interesantes. El reino, esa es tu voluntad, está basado en tu nombre, tu carácter. Ese es el reino, no es destrucción. Lo va a decir Lucas. El carácter de Dios no es destruirte, es un reino de paz. Esa es tu voluntad. El verso 4 dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuál es se fijan lo que el término que utilizó aquí? Tentación. ¿A qué se está refiriendo? A la tentación. Líbranos del mal. ¿Cuál es la tentación? A no perdonar. Esa es la tentación. Que el reino no llegue y que el pan no sea. ¿Se dan cuenta de lo que se está refiriendo? Eso es lo que está diciendo acá en la oración. Así lo toma Lucas, así te lo está presentando. O sea, Jesús no dijo esta oración, yo creo que sí la dijo. Quizás no tenemos esa seguridad. Pero Lucas está tomando esa oración que ellos entendían basado en el contexto de su texto. Es un recurso literario. Entonces, pregunta, ¿cuándo el Señor perdonó a todos? ¿Qué sería la respuesta más fácil? ¿Alguien que me responda a eso? Cuando murió en la cruz, ¿no? Muy bien, ¿qué dice él? Perdónalos porque no Claro, saben lo que porque no hacen. saben lo que hacen. ¿Saben cuál es el único evangelio que dice esa frase? Lucas. Lucas. Los demás no dicen esa frase. Si él pide el perdón como nosotros perdonamos a todos, ¿a qué punto de la historia de su relato se refiere? A su muerte. Tenemos el pan, piedras en pan, el venga tu reino, los reinos son de Dios, y su muerte, lánzate de arriba del templo. Los tres elementos mencionados en la oración. Esto es lo que debes pedir, esto es lo esencial de mi libro, esto es lo que está diciendo Lucas, que el reino se establezca, que nos perdonemos unos a otros, de la misma manera que Él nos perdonó, y que el pan es Cristo. Seguimos. Bueno, ahí tengo el texto, 23:34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, avanzamos. Fíjense cómo se va a ir desenredando en torno al contexto del escritor y la contingencia. Miren el relato. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Uno dice, pero ¿por qué esta historia? Ya sabemos si menciona pan a qué se refiere, ¿no? Está hablando en el bloque de la primera tentación, que es Cristo mismo, el pan. Ya, va donde el vecino, a donde este amigo y le dice, dame 3 panes. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante para que coma. Entonces, aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no pudiendo levantarme y dártelos. O sea, un amigo no le dice eso es lo que está diciendo el texto. ¿Qué amigo, si te van a pedir 3 panes, le dice, yo no te voy a dar? Porque todos están durmiendo. O sea, ¿qué cuesta ir, aunque no seas mi amigo, voy y te doy los panes? Eso es lo que está diciendo el relato. Os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, o sea, por ser inoportuno, en la noche, aunque no sea su amigo, se levantará y le dará todo lo que necesite. O sea, nadie le niega a nadie ese pan. ¿Qué acaba de decir? El pan nuestro de cada día, dánoslo. Lo que está diciendo
el párrafo posterior, que si tú vas a donde un amigo en medianoche y le pides pan, tu amigo, y aunque no fuera tu amigo, por interrumpirlo en la noche te va a dar pan. Cuanto más Dios, si tú le pides pan, te lo va a dar. Pidan el reino, pídanme a mí, y seré dado. Pedid y se os dará. Está hablando de lo mismo. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Está hablando de Él, pídanme a mí. Pidan el Mesías, pidan el Redentor. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Está hablando en ese contexto. ¿Qué padre de vosotros si a su hijo le pide pan nuevamente? ¿Se dan cuenta que esto está prendado del texto anterior? Que si su hijo le pide pan le dará una piedra, se está refiriendo a eso. A veces tomamos este texto y podemos decir cualquier cosa, que el Señor es dadivoso y nos da la comida, pero no está hablando de eso. Está hablando de su persona. Un pan le dará una piedra. Miren el contraste, pan y piedra. De la piedra no sale pan, del pan no sale piedra. Es lo mismo. O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. ¡Wow! Aquí apareció un elemento. Tenemos pan, tenemos piedra, tenemos serpiente. O si le pide un huevo le dará un escorpión. ¿Escorpión? ¿Por qué Lucas menciona serpiente, escorpión, piedra? ¿A alguien se le viene un texto del Nuevo Testamento con esos tres elementos? Piensen muy bien. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, el Señor les va a dar a ustedes lo que ustedes pidan. Entonces, esto es en relación a la oración que había descrito. El reino llegará si ustedes lo piden. Ustedes quieren el reino. Siempre han hablado del reino. El reino es como su nombre es. Santificado sea tu nombre, tu carácter. El pan soy yo soy el reino. El perdón es parte del reino. ¿Cuál es el problema del perdón? Que el judío aplicaba muerte, acusación, crimen. Fallabas a la Torah, tenías que morir. La paga del pecado es muerte, decía Pablo. Tú pecas y erras a la Torah, muerte. En mundo, muerte. Todo este problema está ahí metido dentro del conflicto religioso. Que en realidad nosotros decimos religioso, pero religioso, político, civil, todo está mezclado. ¿Vamos comprendiendo para dónde va apuntando Lucas? La pregunta sería, piedra, serpiente, escorpión, o sea, ¿a qué texto se refiere? ¿Dónde salen serpientes y escorpiones en la Biblia? Uno dice, en el Antiguo Testamento, sí, 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 pero más fresco, en el Nuevo, En Apocalipsis. bingo. Miren, mucha atención. Lucas está citando Apocalipsis, capítulo 9, las trompetas. Sabemos la contingencia, la toma de Jerusalén. Acaba de ocurrir muy probablemente la toma de Jerusalén. O sea, Lucas, poquito después, está citando Apocalipsis que fue escrito antes. Bajo una estrella que cae del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. O sea, recibe una llave esta estrella. Esta estrella no es una estrella, es un ser, es alguien, está personificado. Abre el pozo del abismo. El abismo es el lugar de muerte. Las profundidades del mar, el lugar de muertos. El mar entregará a sus muertos, ¿no dice? Y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol, el aire y el humo. Por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio el poder como tienen los escorpiones. Fíjense que escorpiones sale 3 veces en este párrafo, acá y más abajo, en el verso número 10. ¿Quiénes son estos escorpiones? Dice que ellos venían y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. O sea, tenían una orden. Esto lo pueden buscar qué significa, pero no nos vamos a quedar acá. Y les fue dado, dice, que no los matasen a ellos. Si que no los matasen, se puede matar la hierba, entonces la hierba verde es gente. Ellos no podían eliminar a cierta clase de gente, sino que los atormentasen. Fíjense lo que dice acá el texto de Apocalipsis. ¿Cuánto tiempo? 5 meses. ¿Qué pasó en 5 meses? Hubo La hambre. toma de los romanos con los elotes en El sitio de Jerusalén. Jerusalén, el sitio. El que escribió estos ya lo había vivido. ¿Lo ven? El sitio de 5 meses. ¿Quiénes son los escorpiones que pican como escorpiones? Los Que dan romanos. los romanos. ¿Lo ven? Ya empiezo a si yo entiendo la cultura, la política, lo que está pasando, entiendo dónde aparecen estos textos, entiendo de qué me está hablando. Y dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de estas langostas era semejante a caballos preparados para la guerra.
En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Todo esto es simbólico, pero se refiere a algo conciso. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo para la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían el poder de dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey, miren, mucha atención, tienen un rey, alguien que los lleva, que los gobierna, que los manda a un ángel del abismo. Ángel no solamente es, a nosotros se nos viene el ser alado, pero ángel es una palabra en griego que significa mensajero. Tienen al mensajero del abismo. ¿Se acuerdan que había caído una estrella con la llave del pozo del abismo? Es alguien caído. Abre el abismo y salen estos. ¿Quién es el ángel del abismo? Aquí cayó alguien. Es el rey que llevan ellos. Ellos tenían a Tito que los llevaba, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que significa destructor en hebreo, y en griego Apolión, palabra en hebreo y en griego, te las menciona una al lado de la otra, te lo está diciendo en hebreo y en griego. Quizás estos textos estaban en un principio en hebreo, el que te los pone en griego después tuvo que poner Apolión para que el griego comprendiera cuál era la palabra. Posiblemente esto estaba en más de un idioma, fue pasado. Nosotros conservamos en los textos más antiguos de esto las versiones en griego, pero esto tiene que haber sido escrito en hebreo, si esto era para el mundo judío. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, ya tenemos serpientes, y tenían cabezas y con ellas dañaban. Miren lo que dice el capítulo anterior al que estamos estudiando, el de Lucas 10. Esto lo vimos en el club de lectura de Lucas en el capítulo anterior. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ya vamos a hablar de los demonios, porque ese es el centro de nuestro mensaje. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, una estrella cayó del cielo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Aquí ya está citando Apocalipsis. El rayo, las serpientes y los escorpiones. Lucas ya en el capítulo anterior los estaba hablando. Después empieza a mostrar a través de los relatos de Cristo el mismo episodio. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Esta frase, que tus nombres estén escritos en los cielos, es de Apocalipsis, los libros. Lucas lo está citando. Ahora, si volvemos a donde veníamos, acá abajo, su hijo le pide pescado, le da una serpiente, se está refiriendo a lo mismo, está mencionando lo mismo, le pide un huevo, le dará un escorpión, y acá piedra, ya lo vamos a mencionar, pan y piedra, está refiriendo a lo mismo. Seguimos. ¿Qué significa? Aquí vienen las definiciones de los términos. Muy interesante, o sea, muy importante que nosotros comprendamos los términos, porque los términos estos en nuestro tiempo significan una cosa o lo relacionamos con algo que en ese tiempo no era así. Tenía otro significado, por eso que es importante la cultura de la época. ¿Ok? ¿Qué significa demonio o daimonion? Que es la palabra G1140 en griego. El término daimon en griego proviene de la antigua Grecia y etimológicamente significa divinidad. A los dioses le llamaban demonios, divinidades, poder divino o espíritu en otros contextos. Derivado del verbo griego daiestai o dividir, distribuir. Deriva de la palabra división, daimon, ¿ya? Pues se refiere a una divinidad, división. Originalmente Daimon se refería a un ser espiritual o divino que actuaba como intermediario entre los dioses y los humanos, pudiendo ser benévolo o malévolo, e influía en el destino de las personas. Esto es como, no sé si alguna vez vieron Tom y Jerry, y había un angelito que se le paraba, que era con alas y otro con cuernos, y uno le decía a Tom, le decía cosas buenas, y otro le decía hacer cosas malas, y él no sabía qué hacer, cuál de esos dos angelitos escuchar. Ese es un daimon, un demonio. Eran seres espirituales de la mitología griega que tenían cierta relación con el ser humano y eran como las voces de las conciencias que le decían, ¿lo haré o no lo haré? ¿Hago esto o no lo hago? ¿Me contengo o lo hago? Esos pensamientos que a nosotros se nos vienen a la mente,
que en los monitos animados eran estos dos angelitos que le hablaban al oído, eran conocidos como los demonios. La palabra no tenía una connotación negativa necesariamente, porque habían estos demonios que te decían hacer cosas buenas. La palabra griega eudaimonia significa felicidad y viene de la misma, demonio. Deriva de esa misma raíz. Fíjense en lo siguiente. Aquí hay dos griegos entre el año 700, 650, 750 antes de Cristo. Ellos se referían a los demonios. Los démones de Hesíodo no actuaban como seres intermediarios entre Dios y los hombres. Los dioses y los hombres, estos demonios que eran como intermediarios que te hablaban, ellos no lo consideraban así. Eran dioses intermediarios, pero no tenían relación con el hombre. Homero, para Homero, que escribió la Ilíada, en este tiempo, él en la Ilíada escribe, el demonio ejercía sobre la humanidad una acción bienhechora o funesta. Entonces eran dioses que influían para bien o para mal. Esa era la visión que tenían de estas deidades que llamaban demonios. De ahí surgió el término polidemonismo, es decir, la creencia que muchos demonios circulaban en la vida del individuo. Miren lo que dice Sócrates. Esto es ya 300 años después de Homero y de Hesíodo. Él dice, la divinidad no entra en contacto con el hombre, sino que a través del demonio o del daimon. Tiene lugar en toda relación y el diálogo entre los dioses y los hombres. Eran estos intermediarios. Aquí hay unas pinturas. Sócrates, esta es una estatua de Sócrates, y aquí sale Sócrates hablando con alguien, y hay alguien que le habla al oído. Para él, para Sócrates, estos demonios eran aquellos seres que eran intercomunicadores entre nosotros y los dioses. Cuando nos llega un sueño, un pensamiento, o alguien nos dice algo, o nuestra conciencia nos dice palabras de lo que hay que hacer, eso era un demonio para Sócrates. Esa era la visión que había en la época. Va formando tendencias, ¿lo ven? Pero no era un ser caído, un ángel caído, como nosotros lo podemos ver ahora o llamar ahora. Para ellos eran o buenos o malos y eran aquellas cosas que nos conectaban con lo espiritual. Miren lo que dice Hechos, el mismo escritor que escribió Lucas, en el capítulo 17, verso 18. Miren lo que dice. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabreo? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. El término dioses en griego utilizado ahí es demonios. Parece que él viene predicándonos de nuevos demonios, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. El término acá, el escritor Lucas lo está utilizando como divinidades, nuevas divinidades. Ese era el contexto del término en la época. Entonces, si te dice que de alguien salió demonio, no te está hablando necesariamente de diablos, de espíritus caídos. Te está hablando de algo espiritual, según el contexto de la época. ¿Qué significa Satán en la Biblia? Y aquí se van a sorprender, porque les voy a mostrar cómo los judíos ven el término Satán o Satanás. El nombre Satán o Satanás deriva de un latín, satana, que quiere decir adversario, enemigo, acusador. Aquí está cómo se escribe, con consonantes. Impedir, hostigar, oponerse también significa todo lo que es contrario, todo lo que es oponente. Por eso que a Jesús, cuando lo llevan al desierto, Satanás está personificado en un ser, pero el concepto de su nombre indica qué es eso. Es todo el que se opone al evangelio, al reino de los cielos. Es una pugna entre el bien y el mal, podríamos decir. El bien es Cristo, el mal es lo que se le opone. Por eso Jesús le dice a Pedro, cuando le dice, ojalá esto no te acontezca, Señor, porque el Señor le dice que va a la muerte, y Pedro le dice, ojalá eso no te pase. Le responde Pedro y el Señor dice, vete de aquí, Satanás. No le está diciendo que tú tienes al diablo metido adentro, o al demonio como nosotros lo vemos hoy. Le está diciendo que tú eres contrario si dices eso. Ese es lo que Jesús le expresó. Ese es el término Satán en la Biblia. Y lo vamos a ver con un ejemplo para que ustedes lo tengan claro. Porque la palabra Satán es traducida también de otras formas en el original. Desde el original, perdón. Por ejemplo, en número 22 y 32 dice, la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino. Este es Balaam que va con la burrita a maldecir y se aparece un ángel y no lo deja avanzar. Y dice, el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario. La palabra original es Satán.
Dice, el ángel de Jehová se puso como Satán delante suyo. ¿Ven cómo está siendo utilizado el término? Como su contrario, como su adversario, no lo dejó avanzar. Eso es lo que está diciendo, nada más. Dice, he aquí, yo he salido para resistirte, le dice el ángel a Balaam. Y la palabra resistirte en el original es Satán. Yo he salido para ser Satán delante tuyo, le dice el ángel de Dios, dice el texto. Por lo tanto, el término Satán es una característica. Alguien que simplemente te hace resistencia, alguien que está contrario a ti. Le hago una pregunta. Si tú eres de un ejército, el ejército enemigo pasa a ser Satán. Entonces, cada vez que ustedes ven, no es una pregunta, sino que es un comentario, cada vez que ustedes ven ejércitos enemigos de Israel, les va a ver ustedes el término Satán aplicado a los enemigos. Aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, 1 Reyes 11:14 dice, y Jehová suscitó un adversario. O sea, Jehová hace un adversario contra Salomón. El texto está diciendo que Jehová pone a alguien contra Salomón. Y dice, Jehová suscitó un Satán contra Salomón, dice el original. Acá en el verso 23 dice, Dios se levantó por adversario. Dios se levantó por Satán contra Salomón. O sea, si venía un adversario a luchar contra Salomón, para el concepto judío era que Dios lo había puesto, porque todo lo que ocurría venía de Dios, sea bueno o malo, así pensaba el judío. Entonces el escritor acá dice, es Dios el que se puso como Satán contra Salomón, es Dios el que se puso de adversario o contrario a Salomón. Aquí Primera de Crónicas dice, pero Satán se levantó contra Israel. No es que se levantó Satanás contra Israel. Te está hablando de que hay un enemigo que tiene, alguien que es contrario a Israel, que se levanta para destruirlo. En este caso, en el contexto que estamos hablando, ¿quién sería un Satán para Jerusalén? Los romanos. Acá Job, ¿se acuerdan cuando Job, está el relato de Job y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satán o Satanás? No está hablando de esa persona que a nosotros se nos viene a la mente. Está hablando de un adversario, que la gente que es contraria al reino de los cielos también pasó a tomar revista. Es como que los reinos, los representantes de los reinos, aquel reino que es contrario a Dios, el reino de los hombres, se presentó también delante de Dios. ¿Ya? Eso es lo que está siendo personificado. Este es un relato alegórico. Mire lo que dice Salmo. Este es muy interesante porque aquí está un elemento aplicativo del concepto de Satanás, pero que utiliza también los textos del Nuevo Testamento. Mucha atención a lo siguiente. Salmo 109 del 1 al 7 dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Está hablando, si no me equivoco, este es David, que está diciendo, mira, se han levantado los impíos, mis enemigos contra mí, yo tengo miedo. Entonces está exclamando el relato de David y dice, han hablado de mí con lengua mentirosa. O sea, esos enemigos están mintiendo acerca de mí. Con palabras de odio me han rodeado y pelean contra mí sin causa. En pago de mi amor, yo los he tratado bien, pero ellos me han devuelto con este odio, mintiendo sobre mí. Yo los he tratado bien, me han sido adversarios. O sea, yo les doy con amor, pero ellos han sido adversarios a pesar de eso. Mas yo oraba, me devuelven mal por el bien que yo les doy y odio por el amor que yo les doy. Eso es lo que está diciendo el texto. Y fíjense, mucha atención acá. Pon sobre él al impío. Está pidiendo David que caiga un adversario, un impío, sobre esos enemigos, sobre esos que me tratan mal a pesar de que yo les doy bien. Está pidiendo eso. Y dice, y Satanás esté a su diestra. Satanás es el enemigo. ¿Qué le está pidiendo? Que haya un enemigo de ellos, de esos impíos que me tratan mal, y esté a la derecha de ellos. ¿Qué significa en el contexto judío eso? Cuando fuere juzgado, que es un juicio es destrucción. Véanlo como sinónimo. Tiene más explicación profunda esto, pero cuando dice el juicio de Dios caerá, está hablando de que va a venir la destrucción. A eso se referían ellos en los textos del Antiguo Testamento. Y el Nuevo los aplica de la misma manera. Entonces, cuando fuere juzgado, cuando venga la destrucción, va a venir por parte de quién? De ese enemigo que está a la derecha, el que acusa, no se olviden la palabra Satanás, es acusador. Arriba dice adversario, enemigo, acusador. El que lo está acusando es el que lo va a atacar y lo va a destruir a ese enemigo. Por eso dice, cuando fuere juzgado, Satanás esté a su diestra. Ese enemigo venga y lo destruya. Eso es lo que está diciendo el texto. No está hablando ni de un ángel caído ni de nada. Esa es la forma de la expresión del término. Ya más tarde a ese ángel caído, que yo creo que existe, se le pasó a llamar Satanás, pero en el contexto que está en estos escritos se está refiriendo a otra cosa. Miren lo que dice Zacarías 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su lado derecho, a su mano derecha para acusarle. Es lo mismo.
¿Qué es el Satanás que acusa al sacerdote Josué? Josué es el mismo nombre de Jesús, por si acaso. ¿Qué se les viene a la mente? Ya lo mencioné. Josué es el mismo nombre de Jesús, está en otro idioma. Jesús que nosotros conocemos viene del latín, pero en el original es Yahshua, y Yahshua es Josué. Dice que al lado de Jesús, si lo transliteramos, estaba a la derecha Satanás para acusarle. ¿De dónde creen que salió la alegoría? ¿De un Satanás que toma a Jesús y lo lleva al desierto? ¿De dónde creen que salió que Judas entregó a Jesús por 30 monedas? Zacarías. Zacarías es un libro importante en las concepciones de Apocalipsis y los Evangelios. Es importantísimo. Prácticamente 80-90% de lo que sale mencionado en Zacarías es aplicado a Apocalipsis. Estudien Zacarías y se van a sorprender. En Zacarías salen los jinetes, los 4 jinetes del Apocalipsis salen en Zacarías con otros colores. La mujer, la ramera, sale en Zacarías. El rollo, el libro, el rollo de 7 sellos que salen en Apocalipsis 4 o 5, está mencionado también en Zacarías. O sea, no nos está contando Apocalipsis cosas nuevas, eran cosas que ellos tenían, pero las están aplicando a la toma de Jerusalén. De aquí viene. Entonces, ¿quién es Satanás? Es aquel que acusa, el que quiere matar a Cristo, todo que se opone. Por eso que vamos a leerlo ahora. Ahora, miren lo que dice Apocalipsis, miren cómo les va a brillar ahora el texto. Después de esto hubo una batalla en el cielo. Miguel, que significa quien es como Dios, posiblemente refiriéndose a Cristo, y sus ángeles o sus mensajeros. Oye, 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 Jesús y sus mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? Si fueran los mensajeros de Jesús, ¿quiénes serían? Sáquense la imagen de el cielo con un Jesús allá y sus ángeles. Los mensajeros serían los apóstoles. ¡Bingo! Mírenlo ahora. Mírenlo como se les va a venir a la mente. Luchaban contra el dragón. Ellos se opusieron al dragón. Después van a ver quién es el dragón solito. Y luchaban el dragón y sus mensajeros. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el ¿dónde? En el cielo. Ellos no tenían espacio en el reino de los cielos. ¿Quiénes estaban en el reino de los cielos? Jesús y sus mensajeros. Fue lanzado fuera ese dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. Diablo también es acusador, calumniador o adversario. Y Satanás, ¿cuál es la diferencia? Que Satanás es en hebreo y diablo es en griego. Por eso entendemos nuevamente que este texto está escrito en los dos idiomas. Primero en hebreo y alguien que lo pasó al griego tuvo que ponerle diablo. Es la misma palabra, repetida en dos idiomas distintos, el cual engaña al mundo entero. Ese adversario, el enemigo, Satanás, que engaña al mundo entero, es arrojado a la tierra, que tiene los reinos de la tierra. Y sus mensajeros están con él. ¿Cuál es ese reino? El reino de los hombres, el reino de la guerra, el reino de la destrucción. Entonces oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación del poder y del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, su ungido. ¿Está refiriendo a Jesús? Porque ha sido lanzado fuera el que los acusaba delante de Dios de día y de noche, el Satán, acusador. Eso es lo que está refiriendo. El enemigo del reino, todo el que está contrario al reino de Dios. Y miren el detalle, acá se les va a venir un texto fuertísimo a la mente. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? ¿A quién? Al Satanás, a los ¿De adversarios. la sangre? Mira, con la sangre. ¿Cómo pelean ellos? ¿Qué es la sangre? En los evangelios, ¿qué es la sangre? Lo hemos visto, lo tengo en el canal de Ser esto, ustedes lo pueden ver a La través de vida la de serie. Jesús, ¿no? Ajá, el agua, según Juan, el evangelio de Juan, el agua es la sangre es el perdón. Eso es lo que quiere decir Juan. El agua es la sangre es el perdón. Ellos, ¿cómo vencen? Por el perdón. Ellos, ¿qué hacen con el enemigo? Lo perdonan. ¿Cómo vences el mal? ¿Con qué lo vences? Con el bien, dice la Biblia. Al mal lo atacas y lo destruyes con el bien. Perdónalo. Vencen con la sangre del cordero y miren lo que dice. La palabra que salía de la boca de Dios, ¿la recuerdan? La tentación. ¿Cuál era la palabra? Cristo, el Evangelio, su persona.
la palabra del testimonio de ellos. La palabra testimonio es martureo o martirio en el original. Es la palabra que los lleva, la palabra es Cristo, el logos, el verbo, es lo mismo, los lleva al martirio. Cómo ellos daban testimonio de la palabra a través del martirio. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, los asesinaron. Santiago, Pedro, los que mató Nerón. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, todos los que están en el reino de los cielos, los que han aceptado el Evangelio. Ay de los moradores de la tierra y del mar, los que no han entrado al reino. ¿Por qué? Se les venía a Roma a destruir. Porque el diablo, el adversario, el acusador, el enemigo, iba a venir a destruirlo. Ha descendido a vosotros con ira, sabiendo que tiene poco tiempo, porque a él también le queda poco tiempo. ¿Ven ahora el relato? ¿Ven lo diferente que es? Es muy distinto. Este es Mateo 24:14. Y este evangelio, el evangelio del reino, será predicado a todo el mundo para testimonio, lo mismo que dice Apocalipsis. Por lo tanto, Mateo y Apocalipsis, uno miró al otro para escribir esto. Yo creo que Apocalipsis pudo haber visto a Mateo. Mateo venía un poquito antes. O puede haber sido al revés, que Mateo esté citando Apocalipsis. Dice que el evangelio del reino, ¿cuál es el evangelio del reino? El amor al enemigo, todo eso es predicado en todo el mundo, en todos los rincones, para testimonio, martureo por martirio, lo mismo, a todas las naciones. Hay de los moradores de la tierra, decía el texto de Apocalipsis, y entonces viene el fin. ¿Cuál es el fin? Se toma en Jerusalén, se acabó todo. Esto es lo que está refiriendo. Ahora, volvemos a Lucas y miren, aquí está la gracia. Miren lo que dice. Estaba Jesús echando fuera un demonio. Estamos en el versículo 14, que era mudo. ¿Qué hacía? No hablaba, no podía hablar, porque tenía un demonio. ¿Qué era un demonio? Era una divinidad o algo que estaba sobre él, que no lo dejaba hablar. Eso es lo que entendemos. En el contexto que estamos, que existe la palabra demonio en la época, es eso. Es algo que le dice lo bueno o lo malo, es parte de su conciencia. Algo que estaba ahí, nosotros podemos ver en el concepto frío del asunto. El tipo simplemente era mudo y Dios lo hizo hablar y para ellos era un mal interior. Esa es la interpretación más simple. Pero acá no está hablando de algo más. Porque pongan mucha atención, ese demonio, esa deidad que tenía controlada a esa persona, dice que Dios o Jesús lo expulsa. El mudo habla y la gente se maravilla. Ahora puede hablar. Pero algunos de ellos decían, miren el término que utiliza Lucas, que le decían, Belcebú, príncipe de los demonios, le decían a Cristo, si tú lo expulsaste a ese demonio, a esa divinidad, tú eres príncipe de ellos. O si no, ellos no te hacen caso, esas divinidades. Pero tú eres ese príncipe llamado Belcebú. ¿Quién diantres era Belcebú? Miren acá. Segunda de Reyes 1, del 2 al 4. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. O sea, tuvo un accidente el rey Ocosías. Y estaba enfermo y envió mensajero y le dijo, id y consultar a Baal Zebub. Es el mismo Belcebú, dios de Ecrón. ¿Quién era el dios de Ecrón? El dios de Ecrón era el dios de las moscas, así le llamaban. Y Ecrón era donde estaban los filisteos. Por lo tanto, el dios de Ecrón era el dios de los filisteos. Entonces, el rey mandó a consultar al dios de los filisteos. Miren, si he de sanar, vayan a preguntarle a ese dios si yo he de sanar. Entonces, el ángel de Jehová dice que le habló a Elías diciendo, levántate y sube a encontrarte con estos mensajeros del rey de Samaria. Y diles, ¿no hay Dios en Israel acaso que vas a consultar a Belcebú, dios de Ecrón? Por lo tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue, lo condena a muerte al rey. ¿Qué están haciendo las personas si le dicen a Jesús Belcebú? ¿A qué lo están condenando? A muerte. Para el judío, el término Belcebú era el dios del estiércol. Eso le dicen a Jesús. Y miren lo que dice el Señor. Acá, miren cómo brilla todo esto. Otros, para tentarle, decía, le pedían una señal del cielo. Danos una señal. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, miren lo que les dice. Refiriéndose a lo que le habían dicho, obvio, ¿no? Que él, como príncipe de los demonios, había echado a ese demonio. Todo reino dividido. ¿Qué era dividido? Demonio venía dividido, ¿no? Divino dividido. Deidades. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. O sea, no puedo yo, siendo Dios de ellos, echarlos a ellos. Estaríamos divididos. Seríamos asolada. Una casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué estaba sucediendo o iba a suceder con Jerusalén? La guerra civil iba a dividir al pueblo.
Le está diciendo, si están divididos, esto va a caer. Y si también Satanás, o sea, nuestro enemigo, estuviera dividido contra sí mismo, los enemigos entre ellos estuvieran divididos, ¿cómo van a permanecer en su reino? El reino de ustedes no va a permanecer, les está diciendo, ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, miren, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Jesús, ¿a qué le está refiriendo? A sus descendientes. Jesús les está hablando esto cerca de entre el 30 y el 35 de su era. 35 años después vendría la toma de Jerusalén sobre los hijos de ellos, a los a quienes él les está hablando. Esos hombres iban a tener entre 60 y 80 años. Muchos de ellos iban a morir a los que Jesús les está hablando en ese momento. Ahora le está hablando a sus hijos. Vuestros hijos, ¿por quién los echan? ¿A quiénes echaron los judíos? A los romanos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Quién era el juez? El término juez está referido al que te acusa. ¿Quién se ponía a la derecha? El Satanás, el que te acusaba. Ellos serán quienes acusarán, dice él. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera demonio, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Yo los he expulsado. Ese es el reino. Pero ustedes cometerán el error. Cuando el hombre fuerte armado, miren lo que les dice, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee, ¿no? Ustedes creen que están en paz porque guardan el palacio. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ahora entienden por qué salen esas frases. El que no es conmigo, el que no está en mi reino, es mi Satán, está contra mí. El que conmigo no recoge desparrama, el que no entra al reino está en el otro reino. Hermano Enio, estaba pensando que la historia se vuelve a repetir. Cada tanto tiempo vuelve la historia. En este caso estoy pensando en la guerra entre los judíos y Gaza, ¿no? Pero Ujú. también pienso que puede ser también a través de nosotros, como la guerra interior que tenemos entre el bien y el mal, para perfeccionarnos, no, sino entender ese reino, ¿no? En amor, en perdón, en paz, a pesar de todo lo que vivimos en esta tierra. Usted entiende muy bien ahora qué significa el reino. Sí, Señor, sí, entiendo, Esa es la entiendo. invitación del Señor. Entren en el reino, porque si no están conmigo, están contra mí. ¿Qué van a sufrir? Castigo, no mío. ¿Por Sí, qué? Porque ya Lucas nos había dicho, si tú le pides pan a Dios, no te va a dar una piedra. Si tú le pides comida como pescado, huevo, no te va a dar ni una serpiente ni un escorpión. No te van a venir a destruir, porque tú le estás pidiendo a Dios. ¿Qué le estás pidiendo? Venga tu reino. Él te dará el pan. En ese reino de perdón y amor no te va a llegar destrucción. Miren, acaba el desenlace. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, este es el título de nuestro tema, los 7 demonios capitales. Esto lo voy a plantear a forma de pregunta. A ver, con todo lo que hemos visto, todo lo que hemos desenredado, ¿cómo lo ven? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. O sea, hay un espíritu, ya había mostrado el ejemplo de un demonio que salió, sale del hombre, anda por lugares secos, por lugares desiertos, buscando un reposo, pero no lo halla. Y dice, volveré a mi casa, de donde yo salí, este cuerpo humano. Salí de ahí, vuelvo a esa casa y cuando llega la halla barrida y ordenada, restaurada. Entonces va antes de entrar, porque la halló ordenada. Fíjense cómo relaciona casa con hombre, porque nos está relatando un hecho simbólico y algo, o sea, ese hecho simbólico lo está aplicando. Al principio que es un ser inmundo que sale de un hombre. Ahora dice que vuelve a la casa. Esa casa es la habitación, es ese hombre. O sea, es una casa, es un lugar. El hombre es un ejemplo. Cuando llega a esa casa, a ese lugar, dice que toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viviente o aquella casa es peor que el que tenía antes. ¿Qué creen que es esto? ¿Por qué Lucas menciona esto acá? O sea, ¿qué sentido tiene?
¿Por qué si alguien echa un demonio, y nosotros esto lo aplicamos a un montón de cosas espirituales, no sé, le decimos, tú tenías un mal, fuiste restaurado de ese mal, por ejemplo, tenías un amigo malo que te llevaba por caminos malos, la droga, qué sé yo, y tú te restauras, pero si tú vuelves con ese mal, con ese amigo, o sea, te va a venir 7 peores daños que el anterior. ¿Han escuchado esa aplicación? O sea, ya no puedes volver, lo toman con la gente que le llaman apóstata, le dicen, tú es- te vas del camino del Señor, te vas a volver peor que antes, porque escrito está, y te toman estos textos. Lucas no está hablando de eso. Lucas está hablando de lo que él está mencionando en su libro, que es la toma de Jerusalén. Jerusalén. Entonces, ¿qué sería el espíritu del mundo que se va y después vuelve peor? Los romanos. Los romanos, porque ellos los habían expulsado. ¿Lo recuerdan? La guarnición romana que había sido expulsada, después ellos se arman y llegan las centurias y se toman Jerusalén. Llegaron 60 o más, 60.000 o más hombres romanos y se toman Jerusalén. O sea, vienen 7 veces más de lo que había antes. Y el postrer estado, la casa, Jerusalén, llega a ser peor que lo que tenían antes cuando tenían a los romanos viviendo con ustedes y le cobraban impuestos. Eso es. Por favor, no hay nada más. Lucas no quiere explicar nada más, te quiere explicar eso. Si lo sacas de todo el contexto, que te viene el relato, del contexto histórico, el contexto cultural, podemos decir un montón de cosas que pueden ser interesantes de aplicar. No digo que estén mal, pero perdóname, pero a veces podemos hacer decir cualquier barbaridad a los textos también. Lucas está diciendo esto. ¿Qué serían los espíritus inmundos? Los romanos. Sea, perdón, los mismos de los de 13 espíritus inmundos a manera de ranas, Ajá, ajá, interesante, ya está echando a correr la mente. que dice que Sí. el falso profeta, que la bestia y bueno, se me olvidó el otro. Mira, te voy a dar una recomendación. Esto lo vamos a sacar en una serie, pero en forma muy rápida, capítulos de 30 minutos, no son más de 4 o 5 capítulos, más un par de capítulos más de Apocalipsis en forma general, genérica, no tratando de explicar cada símbolo qué significa, porque te vas a perder en ese camino. Te voy a dar una pista para que te ayude en ese análisis. Apocalipsis, el centro del Apocalipsis no es el capítulo 12, no es el capítulo 13 ni el final, no, es el capítulo 4 y 5. El capítulo 4 y 5 es el corazón del libro. Todo lo que está alrededor, especialmente posterior al 4 y el 5, eh, que son los sellos, las trompetas, todo eso es un zoom del capítulo 4 y 5. Es ampliar y explicar elementos del capítulo 4 y 5. La Biblia es una explicación, en el Apocalipsis, perdón, es una explicación del capítulo 4 y 5. Es la visión de Sión, el monte. Eso es todo Apocalipsis. Y cuando tú ves los sellados es porque te está haciendo una lupa, una ampliación que antes los había mencionado y no saben bien quién es. Entonces te menciona quiénes son los 144.000 y después te hace un capítulo entero de los 144.000. Y eso te lo explica porque te los había mencionado antes. Estos son los agregados posteriores al libro. Y eso tiene una explicación tremenda. Esto está basado en Zacarías, etcétera, etcétera. Pero estudia, concéntrate en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis y empieza después a ver todo en función de eso. La toma de Jerusalén, todo tiene que ver con eso. Solamente hay dos acontecimientos importantes, pilares en el libro de Apocalipsis. Uno es la toma de Jerusalén y otro es que al final de los tiempos va a haber una restauración de todo. Entre medio de eso, Apocalipsis no sabe lo que hay, no tiene idea. Ellos dicen, al final tiene que haber algo, y en ese algo tiene que pasar esto y esto otro. Pero es una promesa, ellos no tienen idea. Y todo lo demás es la toma de Jerusalén. ¿Ok? Por ahí parte. Lucas 11, 24, 26 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, mire lo que dice, bienaventurado el vientre que te trajo, le dice a Cristo, y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra. ¿Cuál era la palabra? Que salía de la boca de Dios, el pan, y la guardan, la atesoran. ¿Qué significa eso? Los que aceptan el Evangelio. Ellos vivirán felices. Ninguna persona que abrazó el Evangelio, salvo Santiago y Pedro, que entregaron sus vidas en la Jerusalén, ellos sabían que iban a eso.
Pedro había recibido la información de Cristo, que con qué muerte le tenía que, iba a terminar su vida. Esto está en Juan. Nos dice que Pedro ya lo sabía. Pedro no tuvo miedo de eso. Recuerdan que la historia dice que fue crucificado al revés. No la historia, sino que la tradición dice que fue crucificado al revés. Al principio Pedro andaba huyendo. Después Pedro perdió el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque vio a Cristo. Esa es una de las mayores evidencias de un Cristo resucitado. No es que los textos lo digan, porque la gente cuestiona los textos. Es que pasaron de tener miedo a estar dispuestos a la muerte. ¿Por qué pasaron a eso? Porque vieron a Jesús que había resucitado. Eso es todo. Esa es la mayor evidencia de la resurrección de Cristo, el testimonio de ellos, el martirio de ellos. Eso lo dice. Bueno, ya lo acabamos de leer. Bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala y demanda una señal. Me están pidiendo una señal, pero la señal no les será dada, sino que la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, también será el Hijo del Hombre para esta generación. Para ustedes. Vino Jonás y les predicó la destrucción y ellos se arrepintieron, pero ustedes no. Le está hablando de la destrucción de Jerusalén. La reina del sur, que vino donde Salomón y era extranjera y aprendió y entendió y aceptó a Salomón. Ella, siendo extranjera, lo aceptó. Ustedes también no. Estos dos eventos van a ir contra ustedes porque ellos lo aceptaron y no entiendo por qué ustedes no. No es que ellos se van a levantar en un juicio a gritar. Está hablando en forma de señal. Esa es la señal. O sea, el arrepentimiento. La predicación en Nínive. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. O sea, no está hablando en forma literal que van a levantar esto y van a decir, condenado, condenado, condenado. No, no, no. El testimonio de ellos es el que los condena a ustedes, porque ellos se arrepintieron. ¿Qué los condena? Que ustedes debieron haberse arrepentido. A ustedes vino el pan del cielo, no Jonás. Aquí hay uno más grande que Jonás en esta sala y ustedes no habéis creído. Ahí dice, y aquí más grande que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto una luz encendida. Miren las aplicaciones que está haciendo Lucas. Por eso no lo podemos separar del resto del texto. Nadie pone en oculto la luz encendida. ¿Cuál es la luz? El reino, esto que les estoy contando. No lo podemos ocultar, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Ustedes tienen que darse cuenta de lo que yo les estoy diciendo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. No está hablando de ser optimista. Está hablando del ojo bueno, la luz. La luz soy yo, soy la vida. Esa es la vida. Quieren vivir. Tienen que entrar en el reino. Dejen de odiar al enemigo. No les sirve de nada que expulsen a los romanos. Los van a masacrar. Mira pues, no suceda que la luz en ti sea tinieblas. ¿Qué eran las tinieblas? Odiar a tu hermano. Juan dice, tú puedes decir que eres de Dios, de Jesús y todo eso, pero si tú odias a tu hermano, sigues en tinieblas. No estás en la luz, dice Juan. Las cartas de Juan. Y acá termina. Sí, creo que este es el final. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y se lo llevó a la casa el fariseo, a Jesús. Bueno, va a comer con él. Cuando lo vio, se extrañó de que no se lavara las manos, como el ritual judío, la Torá lo decía. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis por fuera el vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad, porque a él lo querían matar. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de dentro, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda y toda la hortaliza, eh, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Están pendientes de los dineros, que la gente esté organizada, que todo se cumpla, pero lo más importante que es la justicia y el amor. La justicia es la misericordia, ¿ok? Eso es la justicia. La misericordia y el amor, ustedes lo dejan de lado. Esto era necesario, pedir los diezmos, eso es lo que le está diciendo, sin dejar de hacer aquello. Perdón, hacer el bien era necesario sin dejar de hacer lo otro. ¿Por qué? Porque estos tipos se quedaban con los dineros. Los diezmos estaban orientados a entregarlo a los pobres. Entonces ustedes no lo dan, se lo dejan para ustedes. Ustedes tienen que unir las dos cosas, dice. Por eso les dice sepulcros. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Ustedes conviven con los demás y no saben de que ustedes estarán muertos. Eso es lo que les está diciendo. Es lo mismo. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dice, ahora, no fariseo, un intérprete de la ley. Lucas está poniendo ejemplos.
Cuando dices esto también nos enfrentas a nosotros, o sea, le estás diciendo a ellos, a los fariseos, pero también nos está enfrentando a nosotros, que no somos fariseos, pero nosotros somos intérpretes de la ley, interpretamos la Torá. Y miren lo que dice, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. O sea, ustedes no son capaces de hacer lo que ustedes demandan de los demás. También están en el mismo problema. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas. Mire qué interesante. A quienes mataron vuestros padres, ustedes hacen tumbas para ellos. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Saben lo que ellos hicieron cuando mataron a los profetas, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Ustedes también hacen lo mismo. ¿A quién lo querían matar? A Cristo. Por eso la sabiduría de Dios también les dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Se viene la matanza contra los cristianos. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Aquí está citando Apocalipsis nuevamente, miren. La sangre de todos los profetas que se ha derramado desde el principio de la fundación del mundo. No está hablando del tiempo de Israel. Profeta, el concepto de profeta no necesariamente es alguien que predice el futuro. El término profeta, en su forma más bruta, es aquel pregonero, el predicador, el amonestador. Eso es profeta en esencia, el término. Entonces, miren lo que dice, estos que claman, los profetas, los que advierten a través de su vida quiénes están equivocados. Desde la sangre de Abel hasta Zacarías. ¿Se dan cuenta que está citando al profeta Zacarías? Ya se los mencioné. Que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será derramada, será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos no entrasteis. La llave del reino. Ustedes no entran en el reino. Y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndole, diciéndoles él estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle para que hablase muchas cosas y echándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Lo querían matar. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes quieren matarme. Ese es el problema de ustedes. Tratan de hacer cosas rituales y tienen el asesinato en su corazón. Alégrate sobre ella, cielo, vosotros. Acá estamos terminando. Apocalipsis. Y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Mucha atención. Y un ángel poderoso tomó una piedra. Piedra en pan. La acusación de Satanás sobre Jesús en la tentación era, toma esta piedra y conviértela al pan. Y el Señor le dice, no. La piedra no se convierte en pan. El pan viene de la voz de Dios. Ese es el pan del cielo, no la piedra. La piedra no va a pan, es la voz de Dios de la que sale el pan. Ese soy yo. Un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arroja en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad. Nunca más será hallada. ¿Quién era Babilonia? ¿Qué era la casa? ¿Qué era el hombre del cual había salido un demonio y volvían siete? Es el mismo, la misma figura. Lucas lo está usando en todos los momentos. Era Jerusalén. Voz de arpistas y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros. Las trompetas. No se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Lucas está citando esto acá abajo para que demande
de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. La sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos sobre la tierra. Estaba culpando a los fariseos, a los que dictaban la ley, a la ciudad. La ciudad es esta piedra que cae al fondo del mar, al abismo. Esa es la muerte. La ciudad sería destruida. Nunca más sería hallada. La roca era Jerusalén. De Jerusalén no sale el pan. El pan viene desde lo alto. De Jerusalén solo salió muerte. Pero el evangelio del reino, el reino de los cielos, es vida eterna. Ahí nace el evangelio de Juan. Hemos entendido, en resumen, que ha hecho el libro de Lucas, cómo lo está expresando, cómo se les viene el problema, de qué trata el reino de los cielos, de qué trata el reino de los hombres y de la tierra, y cómo a través de los relatos de Cristo los compiló y los organizó de cierta manera para que la voz de Jesús esté estructurada como advertencia en el relato. Y nos está explicando para el relato lo que se viene, pero para Lucas lo que ya pasó, porque Lucas ya lo sabe. Ya Lucas lo está aplicando a la toma de Jerusalén, que él ya conoce. Él ya conoce los 5 meses. Él ya conoce que a Jerusalén se la tomaron los romanos. Y eso lo vamos a ver en los próximos capítulos, porque Lucas no para. Capítulos 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos a ir ordenando todos estos hechos como Lucas los va relatando.